¿cómo estás? Muy bienvenida o muy bienvenido a este canal que también es el tuyo. Hoy os quiero enseñar a tejer estas ramitas de hojas tan remonísimas que no solamente las podéis tejer en verde, las podéis tejer en cualquier color, que quedan bonitas igual. Estas las he tejido con un hilo del número 8 y un ganchillo de 0,7 milímetros, pero ahora el tutorial lo voy a hacer con un hilo del número 5 y un ganchillo del 1,25 para que lo apreciéis mejor. Las podéis hacer en ramitas más grandes, más pequeñas, podéis hacer hojitas sueltas para completar, o en fin, no, para esparcir. Esto ya lo dejo a vuestra creatividad y vuestra imaginación. ¿Sí? Pues vamos a empezar con el hilo del número 5 y un ganchillo del 1,25. Vamos a empezar tejiendo 21 cadenetas. Luego veréis que las ramitas las podéis hacer más cortas o más largas, esto también viene siendo a gusto. Bien, ahora vamos a hacer un punto doble alto y vamos a saltar 5 cadenetas. Y en la sexta vamos a hacer este punto doble alto, lo alargamos un poquito para que quede al mismo nivel que las cadenetas. Subimos con 2 cadenetas y ahora dentro de este circulito que se ha formado vamos a hacer como si hiciéramos un punto bajo, cerramos una vez y lo mantenemos en el ganchillo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora hacemos uno en la cadeneta de base de la hojita. Así. Ahora cerramos este último que hemos hecho. Y ahora vamos a ir cerrando de 2 en 2. 2, 2, y el último. Esto ya va tomando forma. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas de subida y vamos a hacer 8 puntos bajos, pero tomando esta hebrita de aquí, esta hebrita de detrás, y 8. Ahora hacemos un punto de cadeneta y nos vamos a la base y enganchamos con un punto deslizado. Así. Y ahora ya vamos a trabajar el otro lado. Vamos a hacer por este otro lado 9 puntos bajos.
9. Enganchamos aquí en esta que sería la vuelta anterior con un punto deslizado. Y ahora hacemos 2 cadenetas y enganchamos en el del centro de estas 3 cadenetas que hemos hecho. Ahora hacemos un picot de 3, cerramos y vamos a hacer 9 puntos deslizados cogiendo solamente la hebra de atrás. Y el último lo hacemos en la cadeneta de base. Esta sería la primera hojita. Como veis, de un número a otro hay una diferencia bastante evidente. Bueno, pues ahora vamos a hacer 5 puntos deslizados en estas cadenetas. Bueno, 4 o 5. Luego ya veréis que depende de la separación que queramos. Y ahora volvemos como al principio. 21 puntos de cadeneta. Y un doble punto alto dejando 5 puntos de cadeneta en el sexto. Subimos con 2 cadenetas y aquí los 7 puntos bajos sin acabar de cerrar. Y el de la base. Cerramos uno, el de la base, y ahora de 2 en 2. Aquí no tenemos que apretar mucho porque si no luego nos costará de encontrar la hebrita esta en la que tenemos que hacer la otra vuelta. Ahora 3 puntos de cadeneta y los 8 puntos que cogeremos de las hebritas de atrás. Siete y 8. Una cadeneta y nos vamos al punto de base y un punto deslizado. Nos vamos al otro lado y aquí los 9 puntos bajos. Aquí cerrábamos con un punto, pero también tenéis la opción de directamente, si no os gusta tanta forma, pues hacer 2 cadenetas y enganchar aquí con un deslizado.
También puede ser así, de la otra forma queda como más escalón. Bien, pues ahora ya hacemos el picot de 3 cadenetas y los puntos deslizados en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Y enganchamos en la base. Hemos hecho esta y esta y podríamos hacer tantas como quisiéramos, siempre haciendo lo mismo. Yo ya voy a bajar, voy a hacer una de 2, pero que sepáis que el sistema es exactamente el mismo. Entonces estas serían las de este lado, que haríamos tantas como quisiéramos. Y ahora aquí lo que haríamos es bajaríamos 5 puntos deslizados por esta cadena y 5, y aquí haríamos otra ramita, empezaríamos otra vez lo mismo, haríamos 11 puntos de cadeneta en este caso, y el punto doble alto, o sea, empezaríamos una hojita tal y como hemos venido haciendo hasta ahora. Esta ya correspondería al otro lado. Y ahora bajamos, ponemos siempre las cadenetas bien planitas para que esto no se nos tuerza y nos quede feo. Bajamos hasta aquí, más o menos a la mitad, y otra vez las 11 cadenetas y la hojita. Bueno, ya he terminado esta hojita. Y ahora vamos a hacer una aquí en medio, o sea que vamos a bajar hasta aquí y adelantar un poquito más para hacer la siguiente. Pero esto ya os digo, podéis hacer las ramitas todo lo largas, cortas, juntas o separadas que os parezca. Si ponemos, siempre mantenemos la cadeneta bien planita, que no se nos tuerza, no vamos a tener ningún problema. Pues ahora aquí otra vez haría las 11 cadenetas o las que fueran y empezaría otra hojita. Pues ya está. Entonces ahora bajo por el tallo de la hojita
y termino en el tallo que hemos hecho al principio, o sea, en las cadenetas de inicio. Cortamos el hilo y esto ya lo escondemos por aquí. A mí me gusta más hacerlo con una aguja, pero si tenéis costumbre de hacerlo con el ganchillo, como queráis, lo escondéis. Y bueno, y un planchadito también les viene muy bien. Bien, pues así quedó. Más grande que estos, si lo comparamos. Pero también queda muy bonito. Y también podemos ir formando pues toda clase de ramos y ramilletes. No os preocupéis si no salen todas las hojas exactamente iguales, ¿eh? Porque a ver, nunca coges una rama de hojas en la naturaleza y son todas iguales exactas. No pasa nada si, y más al principio, si una hoja sale un poco más grande, otra un poquito más pequeña. También he de deciros que esto de aquí, o sea, el principio de la hoja puede ser variable. Porque, por ejemplo, si utilizáis un hilo más grueso que este, pues a lo mejor hacer 5 cadenetas y un punto doble alto, luego no cabrían estos 9 puntos. O sea que podéis hacer 6 si veis que hacéis el mismo círculo que yo y os falta, no pasa nada con hacer 6 cadenetas, o sea, dejar 6 cadenetas y hacer un triple punto alto. Sí, o sea que, y las ramitas igual, tampoco pasa nada si al hacerlo más grueso o más fino, pues la cosa cambia en el número de cadenetas, o si os gusta hacerle más espacio, en fin, que esto no es una ciencia exacta. Si trabajáis con un hilo mucho más fino, pues a lo mejor en vez de dejar 5 podéis dejar 4. O sea, esto ya lo iréis viendo, depende del trabajo que queráis hacer. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os sirva, que le pongáis imaginación y hagáis cosas preciosas. Muchísimas gracias por estar aquí. Os mando un abrazo grande y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!